Remembranza, conjunto de hechos o imágenes de situaciones pasadas que quedan en la mente. Buenos días, tardes y noches. Bienvenidos a Remembranza, que nos trae a la memoria los hechos y personajes de anécdotas y de situaciones y eventos que recordamos con alegría y nostalgia en el mundo deportivo. Puedes suscribirte a la página Fútbol Rock City, Remembranzas Deportivas de Uno, y tu me gusta para que sigamos publicando nuevos videos. Soy J. Páez y empezamos con este programa. En el programa de hoy es muy especial, se puede considerar como una dedicación. No vamos a hablar esta vez de nuevo de fútbol, vamos a hablar de un deporte en el cual han sacado grandes deportistas que han sido grandes exponentes con una valentía, gallardía y que han dejado en alto la imagen de Colombia en el exterior. Como dice la frase de la canción: ¡ay, qué orgulloso me siento de ser un buen colombiano! Y es que es muy cierto, muy claro, muy real. No solo en el fútbol, es la imagen del deporte cuando ganamos, cuando triunfamos, o cuando lloramos por una derrota, o de felicidad también cuando se logra un trofeo en una competición en que somos los mejores, los protagonistas, siempre. Pero en este caso vamos a hablar de una competencia deportiva que nos trae tanta remembranza y que nuestros padres, como nuestros abuelos y nosotros mismos, gozamos y disfrutamos de cada vez que los transmiten por televisión. En esta ocasión vamos a hablar del ciclismo. Claro que en esta oportunidad voy a hablar un poco de la historia referente a este gran deporte que ha sacado extraordinarios competidores. También de esos mismos vamos a hablar los grandes campeones en toda la historia de Colombia. Es que en el ciclismo somos cuna de grandes velocistas, escarabajos, que dejan a Colombia en lo alto. Cuando ve uno las carreras, sobre todo las últimas etapas, y más si es montaña, es emocionante, porque los colombianos es donde más se destacan, especialmente en las fugas, con final de infarto. Ya habiéndolo mencionado, como una dedicatoria para este programa, vamos a hacer un homenaje a este extraordinario deporte, donde vamos a resaltar los grandes ciclistas colombianos, campeones, ya sean mundiales de ruta, en pista o en las grandes vueltas. Y aquí vamos. Y qué mejor manera de empezar hablando un poco de la historia del ciclismo. El ciclismo de competición es un deporte en el que se utilizan distintos tipos de bicicletas. Hay varias modalidades o disciplinas en el ciclismo de competición, como el ciclismo en carretera, en pista, de montaña, ciclocross, BMX y dentro de ellas varias especialidades. Si hacemos referencia al ciclismo colombiano, la misión principal es fomentar, apoyar, desarrollar, coordinar, organizar, formular y vigilar procesos y proyectos en las distintas modalidades del ciclismo, con el objetivo de lograr títulos a nivel continental, mundial y en Juegos Olímpicos, ubicando este deporte en lo más alto del concierto internacional y además de ser reconocidos como potencia mundial. Vamos a hacer referencia a estos grandes ciclistas, especialmente en ruta o carretera y de pista también. Vuelvo a hacer un paréntesis acá. Me pueden faltar todavía muchos deportistas en el ciclismo, pero nombro los que me traen a remembranza a mí, ya sea en archivo, por televisión, de las carreras más memorables y de los campeonatos logrados. El ciclismo de ruta es una modalidad del ciclismo de competición que consiste en competir en carretera, a diferencia del ciclismo en pista que queda reducido al óvalo del velódromo u otras modalidades que no se disputan sobre el asfalto. El ciclismo en ruta suele tener lugar a partir de la primavera hasta el otoño en el hemisferio norte. Muchos ciclistas del hemisferio norte pasan el invierno en países como Australia y Argentina para competir o entrenar. La gama de carreras profesionales de la Unión Ciclista Internacional van desde las 3 semanas llamadas Grandes Vueltas, Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España, a las clásicas de un día. Sin embargo,
El ciclismo de ruta también se da a modo aficionado o amateur o amistoso de exhibición mediante diferentes pruebas, como puede ser los criteriums, que son carreras urbanas de poco kilometraje. Entre los deportistas se destacan en la ruta, como también a los históricos que vamos a mencionar en el programa. Tenemos a Carlos Betancourt, Egan Bernal, Fernando Gaviria, Miguel Ángel López, Harlinson Pantano. También destacar por la rama femenina como Ana Cristina Sanabria, Yesenia Meneses, Liliana Moreno, y de los más reconocidos, al igual que Egan Bernal, Rigoberto Urán, Nairo Quintana y entre otros. Pero vamos al grano. Vamos a empezar con las glorias ciclísticas de Colombia. Empecemos por nuestro primer campeón, una leyenda, reconocido en el territorio nacional, así como también internacional. Fue la primera figura del ciclismo colombiano en tierras internacionales. Estamos hablando de Martín Emilio El Cochise Rodríguez. Martín Emilio Rodríguez Cochise nació el 7 de abril de 1942 en el sector de Guayabal, barrio Cristo Rey de Medellín, Colombia. Sus primeros triunfos como ciclista fueron en México, luego de un sexto puesto en la Vuelta a Colombia de 1961, donde se tituló campeón novato. A finales de esa misma temporada fue convocado por el técnico del equipo nacional, el francés José Bellard, para integrar al lado de Rubén Darío Gómez, Antonio Ambrosio y Alfonso Galvis la cuarteta colombiana a la octava edición de la Vuelta de la Juventud Mexicana. Cochise ganó la primera etapa entre México y Toluca. En la prueba, Cochise fue 2 veces subcampeón en 1964 y 1967. En la pista del velódromo Agustín Melgar en la Ciudad de México, estableció el 7 de octubre de 1970 la marca mundial de la hora para aficionados, cubriendo un total de 47.566,24 kilómetros. En 1971, cuando todavía era ciclista aficionado, ganó el Campeonato Mundial de los 4.000 metros persecución individual en Varese, Italia. Cochise es también famoso al atribuirse una frase que logra condensar muy bien la forma de actuar en la sociedad colombiana. En Colombia se muere más gente de envidia que de cáncer. Dentro de sus triunfos más importantes, fue campeón de la Vuelta a Colombia en 4 ocasiones, en el año 1963, 64, 66, 67 y récord de etapas ganadas, que fueron 39. El Campeonato de Colombia Ciclismo en Ruta fue campeón en 1965 y fue tercero en 1962. Campeón del Clásico RCN en 1963 y récord de etapas ganadas 12. Campeón de la Vuelta a Táchira en Venezuela en 3 años, 1966, 1968 y 1971. Campeón de la Vuelta al Valle del Cauca en 1970. Ganador de la 15ª etapa del Giro Italia entre Firenze y Forte del Marni en 1973. Ganador de la 19ª etapa del Giro Italia entre Baselga, Dipin y Pordenone en 1975, ganador del Gran Premio Ciudad de Camaiore en 1973, ganador del Trofeo Barachi en 1973. Así como en ruta, también en pista ha ganado Cochise. Récord mundial de la hora para aficionados en el velódromo Agustín Melgar, Ciudad de México, 7 de octubre de 1970, 47.566,24 kilómetros. En el campeonato mundial fue campeón del mundo en los 4.000 metros persecución individual, Varese, Italia, en el 71. En el campeonato suramericano, campeón sudamericano, 4.000 metros persecución individual, en Medellín, Colombia, 1969. En los Juegos Panamericanos, campeón panamericano en 4.000 metros persecución individual en Winnipeg, Canadá, 1967. Así como en el año 71 en Cali, Colombia, también por persecución individual quedó campeón 4.000 metros. Y en Cali, Colombia, 1971 en equipos. En los Juegos Bolivarianos, campeón bolivariano, 4.000 metros persecución individual en los años 1967, 65 y 70. Y en persecución por equipos en el año 65. En los Juegos Centroamericanos y del Caribe quedó campeón
en 4.000 metros persecución individual, 1962, 1966 y 70. Ha quedado ganador del trofeo Barachi en el año 73, ganador del Gran Premio Cita di Verona, mejor deportista del año en Colombia en 4 ocasiones, en el 67, 68, 70 y 71, y deportista del siglo en Colombia. Otros ciclistas recordados de aquellas viejas épocas: José Patrocinio Jiménez. Es un ciclista profesional, nacido en Ramiriquí, Boyacá, el 17 de enero de 1953. En el año 1976 ganó la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN. También ganó la Vuelta a Antioquia en el año 80 y 82, la Vuelta a Cundinamarca en el 78, 1981 y 83. Fue campeón de la Vuelta a Guatemala en el año 76 y 77, campeón de la Vuelta a Táchira en 1977, ganador del Gran Premio Internacional de Ciclismo en Jalisco, México en el año 1979 y campeón de la Coors Classic Estados Unidos en 1982. Integró el equipo amateur Pilas Barta, que debutó en el Tour de Francia en 1983, donde logró la posición 17 en la clasificación general. Corrió en 4 oportunidades la Gran Vuelta Francesa de los años 83, 84, 86 y 88. Participó en la Vuelta a España 3 veces, en 1984, 86 y 87. Se retiró del ciclismo a fines de los años 80 y tuvo diferentes trabajos, como técnico en equipos de ciclismo y distribuidor de gaseosas. Por ejemplo, desde hace varios años maneja una empresa de transporte donde viajan turistas y ciclistas que quieren recorrer las montañas de Colombia. Es la forma en la que permanece cerca de los pedales. Otro grande, Rafael Antonio Niño, más conocido como el Niño de Cucaita. Fue un ciclista de ruta, actualmente retirado, que compitió en las décadas de 1970 y 80. Posee el récord de ser el ganador de más ediciones de la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN, las competencias ciclísticas más importantes del país. Y que en su pueblo natal, Cucaita, se erige una estatua en su honor en el parque principal. El escudo de la municipalidad exhibe en su parte inferior una rueda de bicicleta como un homenaje. En el 2006 se inauguró un museo en su honor. Y otro, Álvaro Pachón Morales, más conocido como el Cóndor, también fue un ciclista de ruta colombiano que compitió durante las décadas del 60, 70 y principios de los 80. Fue ganador de la Vuelta a Colombia en el 71, la Vuelta al Táchira en el 69, 70 y 74, el Clásico RCN en el año 1969 y representó a Colombia en los Juegos Olímpicos en 1968 en México, terminando en la posición 15 en prueba de ruta, y también participó en el año 76 en Montreal, terminando en la posición 22 en prueba de ruta individual. Y además representó en 4 ocasiones a su país en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta Aficionado. También destacando 2 segundos lugares en el año 67-69 el Campeonato de Colombia de Ciclismo en Ruta, tercer lugar en el 1972, campeón de ciclismo en ruta en el 70, entre las más importantes. Los siguientes ciclistas definitivamente son los que marcaron una era, una gran época, especialmente entre los años 80 y 90. Fueron la representación absoluta de la imagen de Colombia en el exterior en las competencias ciclísticas. Y vamos con el primero, Luis Alberto Herrera, más conocido como Lucho Herrera, apodado el jardinerito de Fusagasugá. Es un ex ciclista colombiano profesional entre 1982 y 1992, durante los cuales consiguió 30 victorias, siendo la más importante la Vuelta a España de 1987. Fue pionero del ciclismo colombiano en Europa y su mayor exponente durante la década de 1980. Era un excelente escalador, como demuestran sus victorias en las clasificaciones de la montaña de las 3 grandes vueltas. De entre los hechos más importantes referentes a Lucho Herrera como corredor profesional de ciclismo, reiterando como profesional, la carta de presentación de Lucho Herrera en el exterior
fueron sus victorias de etapa en el Tour de Francia. Su primera victoria en el año 1984 fue la llegada en el Alpe d'Huez, que venció a Laurent Fignon, que llegó en segundo lugar a 49 segundos luego de un intenso duelo. Esta fue la primera vez que un ciclista amateur ganó una etapa en el Tour. En el año 1985, después de competir en el clásico RCN, se hizo presente por primera vez en la Vuelta a España. La competencia la ganó Pedro Delgado y Herrera se vio obligado a abandonar por una tendinitis. Ese mismo año, ya recuperado, se adjudicó el título y la montaña de la Vuelta a Colombia, muestra del buen nivel que mantenía, lo que le sirvió para la buena campaña del Tour de Francia de 1985. En el mismo Tour de Francia, entre Portalier y la estación de esquí de Morcín-Aburiaz, Herrera hizo una magistral etapa frente al pentacampeón europeo Bernard Hinault. Ganó la etapa con 7 segundos de ventaja sobre Hinault y subió del puesto 59 al 25 en la general. Y al día siguiente, junto con Fabio Parra, ganador de la etapa, llegaron juntos al Lance Ebecos, procedente de Morcín. Para muchos de los que recordamos esas etapas que veíamos por televisión, esta va a quedar marcada para uno en la imagen, en la remembranza, por la anécdota y el hito histórico que sucedió. En la 14ª etapa volvió a triunfar en un recorrido entre Autrans y Saint-Étienne. A pesar de sufrir una aparatosa caída al bajar el premio de montaña ubicado en Croix de Chauburet, esa misma etapa también sufrió una caída a 100 metros de la meta del líder Hinault. Con respecto a esa etapa, Lucho Herrera comentó: esa fue la llegada a Saint-Étienne. Yo iba escapado y por no coger una mancha de aceite toqué el borde de la carretera. Se destabilizó la bicicleta y me caí, pero me levanté rápido y logré ganar. Al final del vencedor final fue el ganador de la montaña con 440 puntos, seguido por Pedro Delgado. Un año después, pese a quebrantos de salud, logró el subtítulo de la montaña por detrás de Hinault, y hablo del recuerdo de ese embalada que tuvo Lucho Herrera con la cara llena de sangre, pero logró algo histórico que muchos colombianos recuerdan con mucha alegría y con mucha nostalgia. En el año 1986 se reservó para el clásico RCN, que tomó nivel internacional con la participación del múltiple campeón francés Bernard Hinault. Herrera alcanzó su cuarto título y también la montaña. Fue el cuarto y último triunfo suyo en la competencia radial. 2 meses después de su victoria en el clásico, ganó por tercera vez consecutiva la Vuelta a Colombia. El año de gloria fue 1987, donde consiguió uno de sus mayores triunfos como ciclista profesional al imponerse en la Vuelta a España, en la que era su segunda participación en la ronda española, tras combatir con Sean Kelly, Raymond Dixon y Laurent Fignon. Herrera no llegó como favorito, ni siquiera era líder de su equipo, Café de Colombia. Luego de haber logrado el triunfo en la Vuelta a España, Herrera se consagró nacional e internacionalmente, y que a su regreso el presidente en ese entonces, Virgilio Barco, le otorgó la Cruz de Boyacá en el grado de oficial. Después de la Vuelta a España, fue subcampeón de la Vuelta a Colombia, a 27 segundos de Pablo Wilches. Se coronó campeón de la montaña del Tour de Francia y quinto en la clasificación general. En el año 1988 ganó por última vez la Vuelta a Colombia. A nivel europeo ganó con sobrados méritos los Dauphiné Libéré, donde también fue segundo en la montaña. Ese título lo reeditó en 1991. En esa ocasión también ganó las modalidades de regularidad, combinada y combatividad. También terminó sexto en el Tour de Francia a 14 minutos y 36 segundos del ganador Pedro Delgado. En el año 89 participó en el Giro Italia ganando 2 etapas, la 13 y la 18, ganando la montaña con 70 puntos. Ocupó la casilla 18. En el año 1991, en la Vuelta a España, volvió a ganar la etapa del lago de Covadonga, que ya había ganado en 1987, asegurándose el título de la montaña, y en el 92 fue campeón de la Vuelta a Aragón, aventajando a Miguel Indurain, cuarto en la general por 20 segundos. También fue octavo en el Giro Italia, ganó la etapa 9, que terminó en el Alto de Terminillo, en sprint sobre 5 corredores, entre ellos Miguel Indurain. En su vida,
El 24 de diciembre de 1991 se casó con la modelo y ex reina de belleza Judith Siquet-Villa. Para muchos, su matrimonio forzó su retiro de actividad ciclística por el deseo manifiesto de Herrera por dedicarse a su familia, que en la actualidad está siendo su casa en Fusagasugá a los 60 años. Y vamos con otro de los grandes ciclistas de los años 80-90, de la misma época de Lucho Herrera, en este caso el boyacense Fabio Parra. Fabio Enrique Parra Pinto, de Sogamoso, Boyacá, es un ciclista colombiano que hizo parte de la generación de la década de los 80 de su país. Se destacó en las grandes vueltas europeas. Por su buen rendimiento en todos los terrenos, fue uno de los ciclistas colombianos que mejor se adaptó a la forma de correr en carreteras europeas. Además de ser un buen escalador, como la mayoría de los colombianos de su generación, se desempeñaba bien en el terreno llano y en las pruebas contrarreloj. Cuenta en su trayectoria con 8 participaciones en el Tour de Francia, obteniendo un podio con su tercer lugar en la edición de 1988, siendo el primer y único latinoamericano en conseguir llegar tan alto en la historia de esta competición, hasta el Tour del 2013 con el segundo puesto en el podio de Nairo Quintana. Fue también subcampeón de la Vuelta a España de 1989, tras Pedro Delgado, el Perico. En una de las carreras más disputadas, fue faltando una etapa, el colombiano consiguió el liderato en forma transitoria, perdiendo finalmente la carrera por 35 segundos. Adicionalmente, se impuso en varias etapas y obtuvo la camiseta de mejor neoprofesional tanto en la Vuelta a España como en el Tour de Francia, destacándose la victoria en el Tour de 1985 en Morsin, la que llegó a la meta junto a su compatriota Luis Herrera tras una escapada, o la victoria en la cronoescalada de la Vuelta a España de 1991 sobre figuras como Pedro el Perico Delgado y Miguel Indurain. Participó además en 8 ediciones de la Vuelta a España, donde ocupó 4 veces el quinto puesto y terminó en una ocasión segundo, lo que evidencia su gran regularidad. Consiguió también la camiseta de la montaña y un tercer lugar en la Vuelta a Suiza de 1987, la que perdió por escasos segundos. En las 2 competencias más importantes de su país, participó en 12 ocasiones en la Vuelta a Colombia, con 2 triunfos en la clasificación general en el año 1981 y 1992, 2 segundos lugares 1985, 1989 y 7 victorias de etapa. Y en el clásico RCN, con una victoria en la clasificación general en el año 1987, 3 segundos lugares en el año 1981, 82 y 89 y 3 triunfos parciales. Hizo parte de los equipos Café de Colombia entre el año 85-87, el equipo español Kelme 88-90 y el último equipo fue Amaya Seguros en el año 91 y 92. Ya en el año 92 se retiró de la actividad deportiva del ciclismo, tiene 61 años de edad. Estudió administración de empresas y se dedicó un corto tiempo a la política. Hubo protagonismo también en la década de los años 90, especialmente en ciclistas, como en este caso Álvaro Mejía, de Santa Rosa de Cabal, nacido en 1967, ex ciclista colombiano, profesional entre los años 1989-1997. Sus mejores resultados internacionales fue un 4º puesto en el Tour de Francia del año 1993 y un 4º lugar en el Campeonato del Mundo de 1991. Tuvo una trayectoria ciclística relativamente corta. Después de su retirada, inició sus estudios en medicina. Actualmente es uno de los médicos de la selección de ciclismo de Colombia. En su palmarés registra haber ganado la Clásica El Carmen de Viboral en el año 86, la Vuelta a la Juventud de Colombia y el Clásico RCN en el año 88. De ahí haber ganado también 2 etapas de la Vuelta a Colombia y haber quedado segundo en el Campeonato Panamericano de Ruta. En el año 89 ganó el Clásico RCN nuevamente, más 2 etapas, y fue tercero en el Campeonato de Colombia en el ciclismo de ruta. En el 91 ganó la Vuelta a Galicia más una etapa, la Vuelta a Antioquia y la clasificación de los jóvenes en el Tour de Francia. En el 92 ganó la Vuelta a Murcia, en el 93 ganó la Vuelta a Cataluña y en el 94 la Ruta del Sur. Otro muy recordado fue Oliverio Rincón, de Duitama, Boyacá.
es un ex ciclista colombiano que se destacó durante la década de los 90. Tenía condiciones como escalador, consiguiendo ganar etapas de montaña en las 3 grandes vueltas y la Vuelta a Colombia 1989. Se le recuerda haber ganado la Vuelta a Colombia 1989 a la edad de 21 años, aventajando a su experimentado compatriota Fabio Parra. En el Tour de Francia su mejor posición fue 16º lugar en el 93. En el Giro de Italia fue quinto en 1995. En la Vuelta a España fue cuarto en 1993, quinto en 1994 y décimo en 1991. También fue segundo en el Dauphiné Libéré en 1993, probablemente su mejor año como profesional. También ha ganado la Vuelta a la Juventud en el año 89, al igual que la Vuelta a Antioquia. En el 91 la Escalada de Montjuic. En el 94 ganó la Clásica de los Alpes, el Trofeo Luis Ocaña, entre otros premios. Otro ciclista que dejó en alto Colombia, época de los 90s y 2000, Santiago Botero. Santiago Botero Echeverry, nacido en Medellín, 27 de octubre de 1972, es un ex ciclista colombiano, campeón mundial de contrarreloj. Fue uno de los grandes exponentes del ciclismo en Colombia. Junto a Luis Herrera, es el ciclista colombiano con más etapas ganadas en el Tour de Francia, 3 en 6 participaciones en general. Su capacidad para imponerse en las pruebas contrarreloj, combinado con sus dotes para la montaña, hacen de Botero un ciclista completo. Ha sido profesional desde 1996, tiempo durante el cual ha corrido en 3 ediciones del Tour de Francia y 4 ediciones de la Vuelta a España. Fue miembro del equipo Kelme, pero en el 2003 se sumó al T-Mobile. Su buen rendimiento como parte del equipo Kelme resultó débil en el equipo Telecom. El equipo le culpó por falta de disciplina en formación, pero según él fue debido a problemas de salud. Actualmente vive en Colombia y Madrid con su esposa. Se unió al equipo nacional americano Rock Racing para la temporada 2008. En julio de 2010 anunció su retiro definitivo del ciclismo profesional y estudió Administración de Negocios en la Universidad EAFIT. Dentro de los logros más importantes fue en el 2002 que obtuvo el que puede ser el mayor título de su carrera, coronarse campeón mundial de la prueba contrarreloj en Zolder, Bélgica, sobre el alemán Michael Rich y el español Igor González de Galdiano. Ese año también ganó 2 etapas en el Tour de Francia. La novena, una contrarreloj individual en la que venció al favorito Lance Armstrong, y la etapa 15 de montaña con llegada a Les Deux Alpes. Y en el 2005 ganó la Vuelta a Suiza, conocida como Tour de Romandie, convirtiéndose en el primer latinoamericano en coronarse campeón de la competencia de corta duración que atraviesa la mayor parte de la Suiza francesa y varios de sus pasos alpinos. Y otro de la misma época de Santiago Botero, Víctor Hugo Peña, el Tiburón, bogotano, ex ciclista profesional colombiano. Actualmente se desempeña como comentarista deportivo en la cadena ESPN Latinoamérica. Su carrera profesional en el año 97 en el equipo colombiano Telecom Flavia, entre sus logros deportivos más importantes se encuentra el haber ganado una etapa en el Giro de Italia, haber vestido la maillot amarillo del líder del Tour de Francia en la edición 2003, siendo el primer colombiano en lograrlo. En el año 2000 participa en los Juegos Olímpicos de Sydney y en 2004 en los Juegos Olímpicos de Atenas. Se destacó como contrarrelojista y gregario para diferentes equipos. También en su palmarés se registra en el 96 haber ganado la Vuelta de la Juventud, en el 97 campeón de Colombia en contrarreloj, en el año 2000 haber ganado el Campeonato Panamericano Contrarreloj, la Vuelta a Murcia en el año 2002 y haber quedado tercero en el Campeonato de Colombia Contrarreloj en el año 2010 y 2014. Aquí ya nos vamos a referir a estos ciclistas, estos guerreros en caballos de hierro que han sido campeones o han logrado podios en las vueltas más importantes de la actualidad. Nairo Quintana o Nairo Man, de Tunja, Boyacá, nacido el 4 de febrero de 1990. Es un ciclista de ruta colombiano, profesional desde 2009 y actual miembro del equipo francés Arkea Samsic, de categoría UCI Pro Team. Durante su carrera profesional ha corrido con los equipos Boyacá es para vivirla, Café de Colombia, Colombia es pasión,
y Movistar Team. Su hermano menor, Dayer Quintana, también es ciclista profesional en el mismo equipo. Se inició como amateur en su país en el año 2009 con el equipo patrocinado por su departamento de origen. Boyacá es para vivirla, destacándose como un corredor de perfil de escalador. En el 2010 pasa a profesionales con el equipo 472 Colombia, con la cual compitió durante 2 temporadas y entre sus logros más destacados obtuvo el triunfo en el Tour del Porvenir del año 2010. En el 2012 es contratado por el equipo español UCI Pro Team, el Movistar, logrando triunfos importantes como la Vuelta a Murcia y una etapa del Criterium de Dauphin. Durante la temporada 2013, Nairo se destaca mucho más en su carrera como ciclista escalador, logrando el triunfo en la Vuelta al País Vasco, también la Vuelta a Burgos y el subcampeonato en el Tour de Francia, donde además ganó una etapa y conquistó la clasificación de la montaña y el mejor joven. En 2014 hace historia para el ciclismo colombiano y la gesta más importante de su carrera deportiva, coronarse como ganador en el Giro de Italia, siendo el primer colombiano y latinoamericano en obtener este título y el segundo después de Lucho Herrera en ganar una de las 3 grandes vueltas. Y en el 2016 logra su temporada más destacada de su carrera deportiva, ya que durante la temporada logra triunfos importantes como ganar la Vuelta a Cataluña, el Tour de Romandía, la Ruta del Sur. Nuevamente repite podio en el tercer lugar del Tour de Francia y finalmente logra su segunda grande ganando la Vuelta a España sobre su más importante rival Chris Froome, podio que lo completa también el colombiano Esteban Chávez. El 13 de agosto de 2003, Nairo Quintana recibió la Orden de Boyacá, máxima condecoración del país. En la ceremonia de condecoración se indicó que el segundo puesto de Quintana en la general del Tour del Centenario es la mayor hazaña conseguida por un ciclista latinoamericano y ha hecho reverdecer la afición por el ciclismo en Colombia, el país de los escarabajos. Y a finales del 2013, Nairo Quintana fue escogido como deportista del año, luego de una temporada deportiva llena de triunfos al ser subcampeón del Tour de Francia, ganar la Vuelta al País Vasco y la Vuelta a Burgos, lo convirtieron en ídolo de su país. Dentro de sus marcas personales registra que es el primer ciclista latinoamericano en ganar el Giro de Italia, primer ciclista en la historia en conseguir la camiseta de la montaña y la camiseta de los jóvenes en una misma edición del Tour de Francia en el 2013, 17º corredor en la historia en subirse al podio en las 3 grandes vueltas por etapas, solo 18 lo han logrado, cuarto ciclista en la historia en hacer podio en 3 grandes vueltas en forma consecutiva, uno de ellos fue Eddy Merckx, que lo hizo en el 73, Bernard Hinault en el año 83, Tatre en el 2009 y Nairo Quintana en el 2017. De acuerdo con su palmarés, figura en el número 61 en la clasificación de los 100 mejores ciclistas de todos los tiempos del Cycling Hall of Fame de la UCI. Otro de los grandes de nuestra era, Rigoberto Urán, o simplemente Rigo, o Rigonator, de Urrao, Antioquia. Es un ciclista profesional colombiano, miembro del equipo estadounidense EF Education Nippo de categoría UCI World Team. Sus logros más destacados como deportista han sido la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres en el 2012, en la prueba de ciclismo en ruta, la segunda posición en el Giro de Italia en el año 2013 y 2014 y la segunda posición en el Tour de Francia 2017. Destaca principalmente como escalador, pero también ha mejorado mucho en los últimos años en las pruebas contrarreloj, logrando terminar en cuarto lugar en la contrarreloj del Tour de Romandía del 2014. Fue segundo en la contrarreloj de Borja en la Vuelta a España 2014 por detrás del 3 veces campeón mundial de la especialidad, el alemán Tony Martin. Su actuación más importante en este tipo de pruebas fue la contrarreloj de Barolo en el Giro de Italia 2014, donde se puso la maglia rosa de líder. Y se ha caracterizado por un gran carisma, alegre y buen sentido del humor. Otro gran corredor que ha dejado en alto la imagen de Colombia, Esteban Chávez, el Chavito, nacido en Bogotá en el año 1990, es un ciclista de ruta, profesional desde el año 2009 y actual miembro del equipo australiano Team Bike Exchange de categoría UCI World Team. Dentro de su palmarés está el haber ganado el Tour del Porvenir, el Gran Premio de la ciudad de Camaiore en el 2012, haber ganado el Tour de Abu Dhabi más una etapa en el 2015, haber sido segundo en el Giro de Italia más una etapa en el 2016,
al igual en ese año, haber sido tercero en la Vuelta a España y haber ganado el Giro de Emilia, el Tour de Lombardía, haber ganado el Haraldson Tour más una etapa, entre otras, y haber ganado etapas tanto en el Giro Italia como en la Vuelta a España. De los bien jóvenes, una gran promesa que ya es campeón, Egan Bernal. Nacido en Bogotá el 13 de enero de 1997, es un ciclista de ruta colombiano. Compite para el equipo Ineos Grenadiers. En el 2019 se convirtió en el primer latinoamericano en ganar el Tour de Francia y el ganador más joven en 110 años. Desde muy joven empezó a competir en ciclismo en montaña, participando en categorías inferiores, donde logró sendas medallas de plata y bronce en los mundiales del 2014 y 2015, ambas en categoría junior. Para el 2016 inició la transición al ciclismo de ruta en el equipo italiano Androni Giocattoli Sidermec, de categoría profesional continental. Durante las temporadas 2016-2017 cumplió con actuaciones destacadas, ganando la camiseta del mejor joven en varias competencias y algunos triunfos en la general de carreras continentales, además del Tour del Porvenir en el 2017, lo que le valió para ser contratado por el equipo Sky, de categoría UCI World Team a partir de la temporada 2018. Su debut en la categoría World Tour fue increíble para sus 21 años, con actuaciones destacadas en el Tour Down Under, la Volta a Cataluña y su primer triunfo de etapa y podio en el Tour de Romandía y la clasificación general más 2 etapas en el Tour de California. Además obtuvo el Campeonato de Colombia de Ciclismo Contrarreloj y la Colombia de Oro y Paz ante los mejores ciclistas de su país. Debido a esto, su equipo lo llevó a su primera carrera en 3 semanas, el Tour de Francia, donde confirmó sus condiciones como corredor de grandes vueltas. Su segundo año en el World Tour 2019 fue el de consagración, alzándose con la general de la París-Niza, la Vuelta a Suiza y el Tour de Francia. Colombia se ha caracterizado por ser cuna en escaladores y escarabajos de la montaña, grandes ciclistas, y que en la actualidad, no solo con Nairo Quintana, Rigoberto Urán o Egan Bernal, futuras promesas que están dejando en alto la imagen de nuestro país, como Miguel Ángel López, Sergio Luis Henao, Sergio Higuita, Fernando Gaviria, entre otros, y de los más jóvenes que están haciendo lo mejor y demostrar lo que están hechos estos grandes deportistas. Pueden suscribirse al canal Fútbol Rock City, Remembranzas Deportivas de Uno, ahí en la campanita, pongan su like para que sigamos subiendo nuevos videos. Amigos, espero que les haya gustado mucho. Recordar a estas viejas glorias y a los actuales que sacan lo mejor y muestren la imagen positiva del país, porque es Colombia en el exterior, demostrando de que están hechos los ciclistas colombianos. Les habló J. Páez. Nos veremos en un próximo video. Que estén muy bien. ¡Chao!